Bueno, y vamos a iniciar esta transmisión directamente desde el Colegio Agustiniano, que se encuentra en el Boulevard El Naranjo, allí en Mixco. Y es que se está llevando a cabo el tercer simposio. Y allí va a estar con nosotros dentro de unos segundos Axel Cardona. Ya está preparado para que nos cuente cómo está la situación a esta hora de la tarde, qué es lo que se vive en el Colegio Agustiniano. Adelante, Axel, vamos contigo, por favor. Al cual todos, de manera muy especial, reiteramos la más... Gracias, André Carías y Alejandra Mena. Es un placer saludarles a todos los amigos de TN23, también a todos los que nos sintonizan a través de www.chapitv.com en la Unión Americana y Suramérica y Centroamérica. Estamos en el tercer simposio internacional DIMI y conmigo, por supuesto, está Alejandro Quinteros, que es vocero del Discipulado de la Misericordia. Alejandro, estamos a nivel internacional y por TN23 a toda Guatemala y Centroamérica. Estamos hablando sobre el inicio de este seminario, de este simposio de razón humana y ciencia espiritual, que es algo que se viene, pues, de alguna manera debatiendo entre la humanidad desde hace décadas en la historia. Bueno, Axel, es un gusto estar nuevamente con TN23 y contigo y con la audiencia que nos está viendo, no solo aquí en Guatemala, sino enlazada vía satélite en varios países del mundo. Ya estaremos más adelante viendo cuántos se han venido enlazando a esta transmisión. Pero sí, este es un evento que se realiza por tercera vez, el simposio DIMI, que tiene diferentes temas en cada ocasión, pero siempre relacionados a la ciencia y la fe, porque son dos cosas que durante, no décadas, siglos, realmente durante la historia de la humanidad han quedado siendo antagónicos. Se presenta como que la fe y la ciencia no son compatibles. Y hoy y el día de mañana y el viernes, con las actividades que vamos a tener, vamos a poder ver una serie de conferencias y presentaciones muy dinámicas, serie de presentaciones muy dinámicas que nos van a ir dando un hilo conductor sobre cómo la ciencia y la fe se pueden ir uniendo. Por eso, Alejandro, razón humana y ciencia espiritual es el título de este simposio. Claro, Alejandro, vamos en este momento a enlazarnos directamente con el ya la inauguración oficial del tercer simposio internacional DIMI. Así que, amigos de TN23, una transmisión internacional a través de la televisión guatemalteca. Los dejamos con la inauguración. Que el Todopoderoso haya fijado su mirada en Guatemala como sede de este simposio, que su finalidad es el amor. Y así poder transmitir al mundo un diálogo entre la ciencia y la fe. Esto animará la vida de miles, preocupados por la violencia, inseguridad, injusticia, pobreza y mucho más. El Discipulado de la Misericordia, DIMI, de Guatemala, les da a todos una calurosa bienvenida a los presentes y saludar desde nuestro país a toda la audiencia internacional que sigue esta transmisión en vivo. Un saludo agradecido y especial a las autoridades de la Iglesia Católica, que con su presencia, consejo y orientación nos han acompañado haciendo posible este importante encuentro luminoso. Un diálogo sobre valores humanos, naturales y espirituales. Nuestra bienvenida también a todos los disertantes que por amor al humano y a la ciencia están ahora con nosotros sin importar fronteras, enriquecernos con su conocimiento, tanto científico como teológico. No podemos dejar de mencionar con especial cariño a los miembros del DIMI que se han hecho presentes desde sus distintos países
han venido a Guatemala para acompañarnos y poder disfrutar de nuestro tercer simposio del Discipulado de la Misericordia. Pues todos ellos han viajado con esfuerzo y han hecho lo posible por estar aquí con nosotros. Unos desde Colombia, vienen también de Venezuela, Bolivia y México. Muchísimas gracias. Bueno, tampoco puedo dejar de mencionar a los amigos, hermanos, que con gran esfuerzo han viajado del interior del país. Sin ustedes este encuentro no tendría la misma luz. Gracias a todos nuestros hermanos y hermanas del Discipulado de la Misericordia y el Grupo Internacional para la Paz, pues su trabajo decidido hizo posible este encuentro. Compartiremos muchas horas juntos, escuchando, reflexionando, debatiendo, que todo ello nos ayude a crecer como humanos, cuidando lo que Dios nos ha encomendado. Recordemos al cielo a través de la tierra. Hoy, más que nunca, el Señor nos pide que trabajemos para ayudar a sembrar la paz, justicia, armonía en toda la tierra. La presencia y entusiasmo de cada uno nos hace pensar que la esperanza sí está a nuestro alcance y que podemos tener un mundo mejor. Sí es posible. Gracias y disfruten de esta velada que muchos frutos traerá para nuestro país y para el mundo entero. Ahora tengo el gusto de presentar al presidente de este simposio, quien dará sus palabras iniciales con las que continuamos en este momento de apertura. Me refiero a Monseñor Óscar Julio Bián Morales, quien fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1976, nombrado vicario apostólico del Petén el 30 de noviembre de 1996. Su ordenación episcopal fue en Petén el 1 de febrero de 1997. Nombrado arzobispo de Los Altos, Quetzaltenango, Totonicapán, el 19 de abril del año 2007. Tomó posesión de dicho arzobispado el 23 de junio del 2007. Elegido arzobispo metropolitano de Guatemala el 2 de octubre del 2010. Toma posesión de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala el 4 de diciembre del 2010. Por lo tanto, en este año él cumplió 20 años de ser obispo. Le damos un aplauso de felicitación. Gracias por tener ya 20 años. Gracias. Queridos hermanos, hermanas y amigos, hemos llegado a este día tan importante en el que damos por inaugurado el tercer simposio internacional de discipulado de la misericordia con el tema razón humana y ciencia espiritual. Aprovecho para saludar a todos los participantes de este magno acontecimiento,
de manera particular a los disertantes. Monseñor Sebastianos Rosolatos, Monseñor Nicolás Tevenín, Monseñor Víctor Hugo Palma, Reverendo Padre Víctor Manuel Aguilar, Padre Martín Verastegui, Doctor Edgar López, Doctor Ricardo Castañón, Doctor Mario Bianchichetti, Doctor Mauricio Balbuena, Doctor Luis Villarreque. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta hermosa tierra de Guatemala. También saludo a todas las personas que nos siguen por medio de la radio, de la televisión e internet, en distintas partes del mundo. Me parece importante y pertinente que este simposio se realice en la octava de Pascua, en la cincuentena pascual, tiempo de fiesta y de alegría, puesto que el cuerpo del resucitado es real, está entre nosotros y por esto mismo celebramos con júbilo la Pascua de Resurrección. Y en este contexto hablar sobre la razón humana y ciencia espiritual me parece oportuno al hacer mención de la importancia sobre no perder de vista que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. En este sentido, nos damos cuenta que desde el primer momento de nuestra concepción, se nos presenta tal dignidad en la vida humana, por lo que la Iglesia ha de anunciarlo, no solamente desde la perspectiva cristiana, sino también desde la fuerza que deriva de la razón humana. Esta iniciativa nos ayuda a valorar la dignidad de la persona, no tanto desde la razón científica o técnica, sino desde la perspectiva universal de la convicción de que somos hermanos, somos personas, somos hijos de Dios. La razón humana no ha de reducirse a un simple concepto, ha de tenerse en cuenta la capacidad de conocer y amar desde la libertad que nos ha concedido el mismo Dios creador. Recordemos, hemos sido premiados como seres humanos con ese don tan precioso como lo es la razón. Razón humana y ciencia espiritual no son dos realidades que se opongan, sino más bien se complementan la una a la otra. Que este simposio nos ayude a examinar qué significados damos a cada realidad y si solo les damos significados estrechos. La ciencia procura el orden en el mundo externo del espacio, tiempo, energía y materia. La búsqueda espiritual procura el orden de nuestra conciencia. Una vez que la totalidad de la realidad es constituida tanto de materia como de conciencia. Los invito, pues, a vivir este simposio intensamente para saber reconocer la totalidad del hombre en cuanto a su dignidad, la cual constituye un fundamento de su propia persona como tal, y a buscar ser siempre semejantes a nuestro Creador en nuestro actuar cotidiano.
queridos hermanos, bienvenidos a Guatemala. Felices Pascuas de Resurrección para todos y para todas ustedes. Y doy por inaugurado este simposio, tercer simposio internacional de discipulado de la misericordia, con el tema Razón humana y ciencia espiritual. Muchas gracias. Gracias a Monseñor Oscar Julio Bian por presidir este simposio. Y ahora tengo el gusto de presentarles el siguiente tema: Razón humana y ciencia espiritual hacia un diálogo complementario. Será desarrollado por el presidente del Grupo Internacional para la Paz y también coordinador del DIMI, que es nuestro querido doctor Ricardo Castañón, que ha dado conferencias a lo largo de todo el mundo. Él me decía que solo India y China son los dos países donde no ha ido. Ha ido a todos los países del mundo a disertar distintas conferencias, así que él con mucho cariño es parte de quien ha organizado todo este simposio, y le damos un aplauso de bienvenida y a él las palabras en este discurso. Buenas noches. Agradezco mucho toda la acogida que he tenido desde que he visitado su país. Quiero agradecer especialmente a las autoridades de la Iglesia, cada uno de ellos aquí presentes y también en esta audiencia. Han apoyado todas las iniciativas que se fueron proponiendo para realizar estos encuentros. También he encontrado un marco de profesionales muy interesados en apoyarnos, y todas estas personas del Discipulado de la Misericordia que han visto con entusiasmo la posibilidad de hacer algo que ayude al crecimiento humano y espiritual aquí en Guatemala. Hemos encontrado otras personas interesadas en que estos encuentros se difundan, y también agradezco a ellos porque tenemos mucha gente, muchos países que en este momento nos están siguiendo, y a ellos también muchas gracias. Hemos tratado este tema de la razón porque creo que el hombre moderno, siendo un homo sapiens sapiens, es un hombre que debe ser siempre consciente de lo que hace y de lo que dice. Todos hemos empezado este ingreso al siglo XXI con mucho entusiasmo. Era un cambio de siglo. Yo he visto las personas que tenían esperanza, teníamos hasta la idea de un cambio mágico. Pero en 2001 ocurre algo tan inesperado en Nueva York, donde se ve que la violencia puede ser un punto de referencia inesperado, muy dramático, y ha creado una fractura en las poblaciones. Yo he viajado muchos años ya antes de hacer la vida que hago ahora, y puedo comprobar esa desconfianza que hoy existe cuando las personas de unos países llegan a otras naciones, y eso se está incrementando cada vez más. Hay un término que preocupa en todas las naciones que me toca visitar, y es el término inseguridad. A la gente le preocupa: no vayas por ese lugar, ten cuidado, vuelve pronto, esa zona es peligrosa. Y a pesar de que podemos cantar muchas cosas bellas del mundo, y las vamos a cantar y las vivimos y las apreciamos, tenemos muchas preocupaciones. En estas últimas semanas, para muchos jóvenes con los que yo he hablado, era la primera vez que escuchaban el término amenaza nuclear. ¿Cómo puede ser que en una civilización avanzada de gente culta, con tantos títulos universitarios, con tanta educación, estemos hablando de amenazas nucleares? Para mí todo esto tiene una respuesta.
Y justamente este encuentro quiere ayudar a iluminar conceptos que nos ayuden a rescatar valores que pueden dar luz a la oscuridad que nos está moviendo en la actualidad. Creo que estos encuentros nos tienen que ayudar siempre a sembrar más confianza en el humano, pero tiene que ser una razón inteligente. Sin embargo, la razón inteligente no se ilumina si falta la razón espiritual. Vamos a hablar de una razón humana que se hace ciencia. El hombre está capacitado para pensar, para crear teorías, para entrelazar sus conceptos, hacer experimentos, y por esta razón inteligente que tiene, es capaz de hacer ciencia. Una ciencia que organiza el pensamiento gracias a una inteligencia muy especial que tiene el humano. El humano resuelve problemas, crea categorías, replica un experimento, crea lo que nosotros llamamos en ciencia relaciones funcionales, sabe crear o buscar una causa, estudiar los mecanismos que llevan luego a una consecuencia. Y ese es el mecanismo con el que se mueve la ciencia. Pero la ciencia es una ciencia que se ocupa de lo natural, puede medir lo finito, cuánto pesa, cuánto mide, de qué está compuesto un cuerpo, cuáles son sus características. Pero no nos puede decir cuál es el significado y el sentido de todo ello. La ciencia, por ejemplo, hablando de la razón inteligente, nos hablará de lo que es el sistema intelectual, cognitivo. Tenemos posibilidades de estudiar dentro de muchos panoramas lo que es la inteligencia del humano, y se han hecho estudios para demostrar aquello que se llama la inteligencia múltiple, cómo el hombre está dotado de tantas cualidades para razonar de manera numérica, de manera verbal, de manera especial, y eso es lo que va conformando los atributos del hombre. Esa complementación de talentos es lo que hace que el hombre pueda desarrollarse. También en los últimos años se ha tratado de rescatar no solamente una razón inteligente, conceptual, sino también una inteligencia emocional, porque se ha comprendido que el hombre tiene un corazón que late, que siente, que se motiva, pero debe ser dirigido por una razón inteligente. Y todo eso lo podemos estudiar hoy gracias a tecnología moderna. Nosotros, los que estudiamos el cerebro, la conducta humana, podemos enriquecernos muchísimo de aquello que es la tecnología. Estudiamos cerebros en vivo. Muchos de ustedes han tenido la experiencia de tomografías, de sistemas muy especializados que pueden decirnos cómo funciona un cerebro, cuando estás pensando, cuando estás soñando, cuando ríes, cuando cantas. Y todo eso nos permite tener una idea muy clara de lo que es el hombre, cómo funciona su cerebro, cómo funcionan sus mecanismos bioquímicos, fisiológicos, inclusive psíquicos, a través de los estudios de la neuroquímica cognitiva. Pero en los últimos 200 años nos hemos concentrado esencialmente en esta razón humana inteligente, formando un racionalismo que ha llevado a cuadros que se concentran en términos muy impresionantes, como es la Ilustración, como es el concepto del hombre racional que todo lo comprende. Lamentablemente, dentro de la conducta humana, no siempre sabemos mantener un equilibrio, y hemos pasado en estos últimos 2 siglos a otorgar una supremacía a la razón inteligente. Entonces el hombre quiere todo explicarlo a través de un razonamiento que se puede comprobar con experimentos. Y esto ha hecho de que se cuestione mucho la dimensión espiritual del hombre. En el ambiente científico moderno hay una revista que es la revista Nature. Es la revista más importante en ciencia de las 4000 que existen más o menos en el mundo.
Y ellos han ido haciendo encuestas sobre sus científicos, premios Nobel, premios de la ciencia, y en este momento, en el ambiente científico de esas luminarias de la ciencia, el 96% niega la naturaleza espiritual. Ellos son los que escriben los libros que nosotros leemos, los libros que sus hijos estudian en las universidades. Y por eso es muy fácil que tu hijo vaya a la universidad o inclusive al colegio y vuelva a la casa y te diga: yo no creo en Dios, yo no creo en el Espíritu, porque estoy aprendiendo estos términos de la ciencia. Y esta es supremacía. El hombre hoy le cree más a la ciencia que al consejo de una persona. Y creo que aquí hemos entrado en una experiencia bastante vulnerable, porque nos ha empezado a oscurecer la dimensión espiritual. Yo he sido ateo hasta los 44 años, o sea, hasta hace poco. Y no creí en Dios, pero no ha sido por una rebeldía, ha sido por ignorancia, porque a pesar de haber estado rodeado de gente formada en la religión, yo no he recibido esa semilla que se pueda cultivar y crecer. Entonces yo he sido ateo por ignorante. Pero cuando he ido a vivir a Europa, yo he nacido en Bolivia, y he conocido la filosofía de Jean-Paul Sartre, un hombre comprometido con los movimientos sociales en Francia, interesado en el destino del joven, un hombre que nos explicaba que había que ser responsable. El hombre era libre, pero era responsable, porque lo que decidía afectaba a los demás. A mí me gustó el concepto de compromiso y me adherí por 20 años al existencialismo ateo. Estudié la neurociencia con una profesora, Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina, quien nos enseñó que pensar que el hombre tuviera naturaleza espiritual era una ingenuidad. Y el ser ateo no te impide de amar al prójimo y de servirlo. Lo servíamos de muchas formas. Habían quienes hacían política, otro servicio social, yo me ocupaba de la parte científica. Mi interés era ayudar a que la vida del individuo tenga mejor sentido, porque el existencialismo ateo no te estaba dando una esencia. Él decía, Sartre, la existencia precede a la esencia, o sea, no hay otro sentido, no hay trascendencia. El ser humano está echado al mundo, es libre, pero debe vivir para sobrevivir. Han sido experiencias especiales de las que trataremos mañana, que me mostraron esta dimensión espiritual. Estudié hostias que sangran, pude demostrar que la naturaleza espiritual era una realidad. Nosotros que somos creyentes, vamos a la Eucaristía, el sacerdote consagra una hostia y yo sé que esa es la presencia de Cristo. Lo que jamás, lo sé por fe, lo que jamás habría podido imaginar es tener que estudiar unas hostias que tienen efusión de un líquido rojizo. Ese líquido es sangre humana, tiene unos coágulos sólidos donde hay músculo del corazón vivo. Y ustedes van a quedar muy fascinados con las conferencias de mañana, cuando los doctores que nos acompañan puedan demostrarles cómo nace, cómo se forma la sangre en el organismo, cómo funciona el corazón. Y vamos a quedar maravillados ante este hecho extraordinario de ver que un pedazo de pan, para nosotros presencia de Cristo, encuentra en los doctores un corazón vivo, además un corazón lastimado. Pero ¿por qué nosotros creemos y otros no? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿En qué momento hemos perdido el rumbo? Yo tengo mucha nostalgia de esto, porque yo viajo por tantos países, he estado en lugares donde 2 sicarios, cada uno de ellos había asesinado a 2.500 personas en un país de Sudamérica. Y cuando uno pregunta a un sicario y le dice, ¿no tienes pena dejar huérfanos, dejar huérfanas, viudos, viudas? Ellos dicen, es mi trabajo, es mi oficio. He tenido una experiencia muy dramática hace poco en un país de Latinoamérica, me da pena mencionar los nombres,
que el hombre estaba caminando, sacó la pistola, mató a la persona que tenía que matar y siguió adelante a comer una hamburguesa. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cómo puede ser posible? Y tantas cosas que a nosotros nos impresionan. Puedo hablar de la corrupción en países pobres que necesitan administrar bien su economía. Puedo hablar de la injusticia, de la mala repartición de la economía. ¿Por qué unos son sensibles a eso y otros no? Yo me he introducido en estos últimos 20 años en lo que es el pensamiento filosófico ateo, el pensamiento del creyente, y he encontrado un panorama de científicos de altísimo nivel, conocidos como ateos. Son profesionales muy serios, son de grandes universidades, Oxford, Harvard, Yale, Stanford, hombres muy bien formados, muy unidos en su pensamiento. Uno de ellos quería hacer un documental en contra del pensamiento religioso y en media hora consiguió $2 millones para hacer ese documental. Pero cuando en el ambiente católico queremos hacer un documental, no conseguimos ni $100. Y esto preocupa, porque nosotros no estamos comprometidos con nuestra causa como están ellos. Y ellos son muy unidos. Yo he estado en muchos encuentros con estos profesionales, uno de ellos solamente para criticar la Biblia, ha aprendido griego, ha aprendido hebreo, y cuando está en una entrevista con creyentes y le dicen San Juan ha dicho eso en el capítulo 6, él dice no, es San Mateo en el capítulo 5, versículo 4. Porque estudian, porque aprenden, porque tienen pasión. En estos 20 años de ser un católico, yo me alegro de haber entrado a un movimiento tan hermoso que predica el amor, la justicia, la igualdad. Pero hago eco de una encuesta de la revista Do Mundo. Es una revista que proviene de todo el trabajo misionero que se hace en el mundo. Y ellos han hecho una encuesta preguntando a los católicos ¿cuántos de ustedes se sienten comprometidos con su iglesia? 9%. Entonces, así una iglesia languidece cuando nosotros no tenemos fuego, pero ellos sí tienen fuego. Yo veo estos profesionales de la ciencia han ido haciendo planteamientos muy severos. Por ejemplo, en el siglo XIII, en la Universidad de París, en la Sorbona, se presentaron 217 tesis diciendo no existe la Trinidad, Cristo no ha nacido, Cristo no ha sido el Hijo de Dios. Y yo hasta el día de hoy no he encontrado que un movimiento de pensadores católicos respondieran a cada una de esas preguntas. Entonces, por esta razón, creo que para nosotros es demasiado importante este encuentro, porque lo que nosotros queremos suscitar es una capacidad de comprensión. El mundo no va a cambiar porque solamente los políticos trabajan para ello. El mundo va a cambiar si cada uno de nosotros se compromete. Pero tenemos que tener plataformas, por eso yo estaré siempre agradecido a ustedes, monseñores, aquí en Guatemala, a ustedes, amigos profesionales, sacerdotes, porque junto a México, Colombia, Costa Rica, se van volviendo en lugares abiertos para decir, hagamos juntos esta plataforma, que el mundo nos escuche. Por eso estoy tan agradecido a los que han hecho posible también que estos temas se puedan tratar a nivel internacional con estos medios de comunicación. Tengo colegas, amigos, hermanos de Bolivia que han venido a pasar la información, como el licenciado Arana y la señora Carmen Arana. Estos son momentos de encuentro, pero nosotros los tenemos que suscitar. Si nosotros hubiéramos invitado a Shakira para cantar, pues no habría habido espacio más. Pero nosotros no nos hemos identificado con nuestras causas y tenemos que pensar y decir, si el mundo está así es porque yo no estoy trabajando para que sea mejor. A mí me ha impresionado estar en algunas universidades en California, universidades famosas, donde me tratan por respeto por los estudios que hago del cerebro,
Pero cuando quiero hablar de la parte espiritual, dicen, ese no es un tema para tratar. Pero cuando terminamos las sesiones y salimos a comer, alguno de ellos se detiene en un kiosco porque hay una señora que les va a leer la mano o tiene una bola de cristal o les va a leer las cartas del tarot. Son profesionales de la ciencia que no quieren hablar de Dios, pero sí quieren que se les lea la mano. Esas personas creen en algo, pero nosotros no hemos estado a su lado para decirles, este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Pero ellos son tan activos. Uno de ellos es el profesor Richard Dawkins, profesor de la Universidad de Oxford y seguramente en este momento el mayor ateo, le llaman el mastín de Darwin. Es un hombre muy sabio, muy profundo en su biología, pero detesta todo pensamiento religioso. Él ha contratado 800 autobuses en Londres con un letrero que decía, probablemente Dios no existe, así que deja de preocuparte y disfruta de la vida. Y esto se ha multiplicado en muchas naciones, ese es un concepto que circula. Pero ¿cuántos de nosotros católicos contrataríamos 100 autobuses para decir, Dios sí existe, cree en Él, eres importante para Él? Estamos esperando que lo haga el párroco, que lo hagan las religiosas o el beato que va a la iglesia. Y por eso nos lamentamos. Decimos, pero este mundo violento, ¿por qué? Si en este momento alguien colocase gas en este lugar y nos empezamos a intoxicar por el gas, tomaríamos medidas para cerrar las ventanas, para cerrar las puertas. Pero nos roban el alma, nos roban el espíritu con ideas, con conceptos, y nosotros no nos cuidamos, no reaccionamos. Nos preocupamos más cuando nos roban un celular que cuando te roban la esperanza de creer en un mundo más perfecto. Hay un profesor que escribió un libro, La búsqueda científica del alma. Él ganó el premio Nobel por descubrir junto al profesor Watson la cadena genética. Él es el profesor Crick. Y este profesor Crick dice, solo somos un puñado de neuronas. No hay nada más. No hay alma, no hay espíritu. Y un joven colombiano le escribe una carta en la que le dice, profesor, usted es un premio Nobel, yo le agradezco por mostrarme el camino de la verdad. Soy colombiano, he crecido con la fe espiritual en Dios, en que yo no soy solamente cuerpo, también espíritu, pero hoy, gracias a sus publicaciones, he encontrado la verdad. Ahora sé que el hombre no tiene espíritu. Gracias. Y así muchas personas se van confundiendo, se van desviando, creando conceptos, porque escuchan conceptos de gente que tiene mucho prestigio. Entonces nosotros creo que con estos encuentros queremos suscitar una inquietud. Y si se ha escogido hacerlo en su país es porque hemos trabajado 4 años para poder proyectar esta posibilidad. Nos interesa mucho que los medios difundan esto y es lo que se está haciendo esta noche, que puedan escucharnos en lugares muy alejados. Porque creo que todos tenemos ese germen espiritual que busca respuestas. ¿Para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Cómo vivo? Así que contra todo ese pensamiento que es tan extenso, estos autores que ustedes ven son autores de 100, de 150 libros muy difundidos, de muchísimas ediciones, porque ellos se encargan de difundirlos, multiplican y tienen plataformas muy importantes que son sus universidades. En el ambiente de los creyentes cristianos, el único que está a esa altura no es premio Nobel, pero es premio de la ciencia, es de los hombres más destacados, el profesor Francis Collins. Él es cristiano, no es católico, pero es uno de los pocos que presenta el pensamiento científico unido a los términos de fe. Entonces, creo que
este panorama del diálogo complementario entre la ciencia y la fe tiene que reconducirse y tenemos que hacerlo nosotros, no lo van a hacer otras personas. Sería un sueño muy hermoso que en Guatemala, como fruto de este encuentro, se pueda formar un instituto, una asociación, una academia para el desarrollo de la ciencia espiritual, porque estamos muy callados. ¿Y por qué para mí creo que es importante hablar de la naturaleza espiritual? Me fascinó en mis primeros años de conversión la cita de Gálatas 5:22, 5:23, en la que dice: el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Entonces, si tú vuelves a tu casa y no encuentras ese espíritu de amor, o vas a un país y no encuentras el espíritu de la armonía y de la paz, ese espíritu de Dios no está ahí. Y nosotros nos hemos hecho ganar la moral. Es más fácil hablar de ciencia que de fe y de religión. He estado en una universidad muy famosa el anteaño pasado, en noviembre, y esa universidad ofrece a todos sus estudiantes un capellán. Había capellanes musulmanes, judíos, protestantes y católicos. Cuando estuve en una de las reuniones con el capellán católico, yo le dije: todos los universitarios han presentado a sus profesores muy orgullosos, pero los católicos no, ¿por qué? Entonces el capellán me dijo: doctor, aquí están los mejores cirujanos, los mejores especialistas, pero tengo prohibido decir que estos profesores son católicos. Me han pedido que no se sepa, a los alumnos que no sepan que somos católicos. ¿Te parece extraño cuando uno se adhiere a una fe y no la quiere representar? Quiero amarte, pero escondido, a ocultas. Y vivimos muchos paradigmas que nos confunden. En esta imagen les estoy mostrando a Galileo Galilei. Estoy seguro que la mayor parte de ustedes o todos han escuchado: mira cómo a Galileo la iglesia lo ha frenado, lo ha censurado. Inclusive en Roma hay el Palacio Quirinale, donde está ahora el presidente, era un aposento de los papas. Si ustedes visitaban hace unos años el lugar, los guías les decían: desde este lugar el Papa ordenó la muerte de Galileo, cosa que nunca ha sucedido, jamás en la vida. Él ha sido censurado, pero él ha muerto de anciano y escribiendo sus libros. Pero ¿quién de ustedes ha escuchado hablar de Antonio Lavoisier? A él sí, la República lo guillotinó y no dio frutos para nada. El fundador, el padre de la química moderna, murió a los 51 años. A él sí se le cercenó, a él se lo mató, se le impidió su proceso, pero nadie habla de él. Pero sí se habla de aquello que puede censurar a la iglesia. Y nosotros dejamos que esto suceda. Por eso se publican libros para poder decir estas verdades, para crear puntos de encuentro que nos permitan aproximarnos a diálogos en los cuales podemos rescatar la naturaleza espiritual. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 9, leemos: mas ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. La pregunta es: ¿creemos realmente que somos cuerpo y alma espiritual? ¿Creemos que Dios, en el momento que Él vio conveniente, creó a este hombre a su imagen y semejanza? Ustedes seguramente me dirán: doctor, yo creo sí que el hombre tiene naturaleza espiritual. Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti que eres creyente. En este mes, ¿cuánto tiempo y dinero has empleado, has gastado para cuidar tu cuerpo? Y ahora te pregunto: ¿cuánto tiempo y dinero has gastado para cuidar tu espíritu? Estoy seguro que ustedes han dicho: hijo, quiero que seas un profesional, quiero que estudies, seas un hombre de bien, una mujer de bien. Vas a ir a la universidad, vas a ir al instituto. Pero ¿quién le ha dicho a su hijo de 18, 20 años: hijo,
yo quiero que tú seas santo. Ni nosotros los creyentes. Porque nosotros no vivimos el entusiasmo del compromiso espiritual. Ciertamente no puedo generalizar, hay gente muy comprometida, pero no pasa del 9%. Y el mundo necesita mucho más. Y en estas citas no será ni con el valor ni con la fuerza, sino con mi espíritu. O nadie puede decir Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. Estoy queriendo insistir de que hemos trabajado mucho para cuidar nuestra mente, nuestro cerebro y hacemos bien, pero nos hemos alejado bastante de la naturaleza espiritual. Y creo que todo eso tiene que ver con nuestra educación, con nuestra formación. Yo estudio el cerebro y en un libro mío que se intitula Cuando la palabra sana, relato una metáfora que es bastante instructiva. Dice, un niño cherokee le pregunta a su abuelo, abuelo, ¿por qué en la tribu hay hombres malos, hombres que nos golpean y otros hombres buenos que nos ayudan, nos asisten? Y el abuelo sabio le dice, hijo, dentro del hombre, de todo hombre hay dos lobos. Un lobo es bueno y un lobo es malo. Y ambos lobos siempre pelean. Entonces el niño curioso le dice, ¿y quién gana? ¿Y quién gana? Aquel al que tú le das más alimento. Yo estudio el cerebro, estudio estas células, las neuronas, y lo he demostrado en mis libros dedicados al tema, que todo lo que nosotros aprendemos estimula la comunicación entre las neuronas. Y la información que nosotros recibimos teje un grafo donde está la información. ¿Por qué le es difícil a un drogadicto dejar la droga? Porque no solo es un concepto, me gusta la droga. Él ha hecho raíz, ha construido una geografía, una arquitectura en su cerebro. Y eso es lo que le ordena ahora. Entonces, si en la sociedad moderna yo estoy interesado en el dinero, en el sexo, en la promoción del poder y de la autoridad, y descuido lo que puedan ser otros valores interiores, mi estructura biológica va a ser esa, lo que me va a dirigir es esto. Y en esas personas que yo he entrevistado, he estudiado 56 casos de individuos que eran asesinos en serie, han matado más de 30 personas. Y cuando quise buscar el común denominador entre todos ellos, era la violencia que vivieron en su hogar, la violencia en las calles. Pero el común denominador de todos era que en la escuela jamás nadie se interesó por ellos y nunca tuvieron una madre, un padre que les diera un beso. Eso se llama deprivación. Y es así que se van formando las personas, porque nosotros no siempre estamos atentos a cómo le va al vecino. A veces tenemos, siendo doctores, se dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. Hay gente que no sabe que su pariente está enfermo, o asiste a otros, pero no en su propio hogar. Y creo que en nuestras casas tenemos que cuidar. ¿Por qué para mí es importante hablarles de cómo se estructura el pensamiento? Porque estamos tejiendo redes. Toda la información, este modo de trabajar a través de celulares, está haciendo de nuestra mente un pensamiento fragmentario, pequeñito, mecánico. No nos está haciendo más sabios, nos está haciendo funcionales, respondemos a las cosas, pero no estamos aprendiendo a ser sabios. Tenemos mucha información, pero esa información no nos está relajando, obsequiando paz en el mundo, nos está creando más bien distancias. Y por eso creo que debemos trabajar en este modo de formar. A mí me parece hermoso, grande, importante el aporte de la educación. Ayer Monseñor Rosolatos nos explicaba que él vive en Atenas y que tienen 11 escuelas griegas y que a esas escuelas griegas católicas van los ortodoxos porque su formación es excelente.
Ese es el sentido del trabajo de las religiosas, de los religiosos, en sus colegios católicos. Las asistencias que hacen en los hospitales a mucha gente necesitada. Pero eso se tiene que multiplicar porque se está trabajando solamente con una parte. Pero eso depende de la calidad y categoría de cerebros que nosotros formemos. Quisiera que vean esta imagen porque les va a mostrar el resumen de lo que quiero decir. Estas son las huellas, los grafos neurales que forma el cerebro gracias a la educación, gracias a la formación. Y esto es lo que nosotros esperamos, llamamos pensamiento complejo, un cerebro comprometido, consciente de las cosas. Tu niño de 6 años no va a limpiar toda la casa, pero puede poner en orden sus juguetes. Fórmalo y va a tener un pensamiento poco a poco de pensamiento complejo a medida que crezca. Pero solo regálale dinero, dale facilidades, dale toda la electrónica moderna, va a tener un cerebro simple, técnico. Si tú no le das las cosas por las buenas, las va a conseguir por las malas. Entonces, ¿por qué las personas hoy viven esta situación de conflicto? Por esas estructuras neuropsicológicas que se forman en el cerebro. ¿Por qué para nosotros es importante el buen modelo, el buen ejemplo? ¿Cómo no va a fascinar? Perdona a tu enemigo. No he venido a ser servido, he venido a servir. Creo que todo eso es demasiado bello. El que camina conmigo no camina en la oscuridad. Ustedes son hijos de la luz, ustedes son sal de la tierra. Pero cuando yo dicto conferencias en una iglesia y va mucha gente mayor, pregunto y digo, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde está tu hijo adolescente o de 18? Ellos no quieren venir, doctor, porque las huellas, has perdido la influencia en las huellas de su cerebro. Hoy es la sociedad, son los amigos que lo forman, no tú, porque desde la niñez no has cuidado. Y puedo hablar de esto con mucha claridad porque veo la diferencia del catolicismo en Colombia, en México, que son países muy católicos, a lo que pueda suceder en mi país o en otros lugares, como en el Uruguay. Si esos principios no se transmiten, no crean huella. Y eso tiene que hacerse a través de una educación constante. Así que, ¿por qué nuestra preocupación? Hablemos de ciencia. Porque la ciencia me va a dar respuestas sobre la naturaleza. Me va a hablar del peso y de la medida. Pero la fe me va a hablar de lo trascendente, de una verdad que le da sentido y significado a mi vida. Y que la conozco sí por revelación, no por el laboratorio. Entonces por eso nosotros tenemos que levantar esa antorcha, la antorcha de la ciencia espiritual, para decir que no solamente la única fuente de verdad es la ciencia natural, científica, experimental, positivista. Hay otra verdad que es una verdad revelada. Y es esa la que nos tiene que poner en intimidad con este hombre íntegro, que es cuerpo y que es alma espiritual. A veces la gente, porque me ve católico, cree que yo quiero hacer una prédica. Yo no quiero hacer una prédica, yo no soy predicador. Yo estudio la persona humana y esta persona humana que yo estudio tiene cerebro, tiene conducta, tiene personalidad y tiene espíritu. Entonces yo hablo de ese espíritu. Y por eso citaba Gálatas 5:22 para decirle, si tú rescatas esta naturaleza espiritual, vas a descubrir esos frutos y tú vas a dar esos frutos. Yo veo esos cambios. ¿Cómo no va a ser constructivo el joven que dice, doctor, tengo las manos manchadas de sangre, pero ya no quiero matar, tengo vergüenza? Ha empezado a tener vergüenza, remordimiento, conciencia, el momento que se le habló de fe. Pero en este encuentro tenemos un propósito: estimular ese diálogo complementario entre la ciencia y la fe, pero yo tengo que demostrar a esa persona no creyente, tibia, que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Y lo voy a hacer de la manera más extraordinaria, hablándoles del milagro eucarístico. Acá les doy el planteamiento: la fe es la razón del espíritu.
Y qué frase extraordinaria, Hebreos 11:1. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Y te voy a demostrar a través de la Eucaristía que esa naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Yo voy a ir a una celebración y el sacerdote, en ese momento extraordinario de la epíclesis, de la invocación, de la consagración, desde el punto de vista técnico, me va a presentar 3 variables. Pido disculpas de hablar de algo tan sagrado en términos técnicos, pero es muy importante para la investigación. Sé que el hombre no necesita pruebas para creer, pero el Señor se sirvió de muchos signos para mostrar que Él era el Hijo de Dios y hoy nos regala signos. Entonces, ¿cuáles son las 3 variables que yo necesito para demostrarte científicamente que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta? El sacerdote, el hombre consagrado, las manos consagradas. No lo puedo hacer yo, no lo puede hacer cualquier laico, pero su consagración es espiritual. La segunda variable es que durante la consagración, en la epíclesis, él hará una invocación. Y pido que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierta en carne, el vino en sangre. Y las palabras de Jesús, Él las va a repetir, porque la noche de su pasión dijo, coman, esto es mi carne, beban, es mi sangre. Cuando yo presento este tema a los científicos, les digo, estas son las 3 variables que van a crear el cambio que yo te voy a demostrar. En ese momento ellos no van a hacer una explosión de protones, de positrones. No hay descargas electromagnéticas ni rayos láser. Es simplemente una oración que va a hacer. Y cuando suceda la consagración, yo voy a ver que el mismo pan y el mismo vino están en su lugar. No han cambiado. Pero por fe, yo sé que ese es el cuerpo de Cristo, esa es su sangre. Y para demostrar que eso es verdad, sucede el milagro. Esa hostia que yo he estudiado se ha vuelto sangre. Hay coágulos y hemos encontrado músculo del corazón vivo. Y no una vez, desde el año 1999, cuando el cardenal Jorge Bergoglio, actual papa, me pidió que estudiara las primeras hostias, pues desde ese momento hasta hoy he tenido 13 hostias sangrantes en mis manos y 2 veces vino. Esto significa, y me lo explican los teólogos, el milagro sucede para demostrar que aquello que tú crees es verdad. El caso de México, de Chilpancingo, está aquí el padre Víctor Aguilar, ha sido declarado milagro por la autoridad de la diócesis. Y el año pasado, en diciembre, estuve en Roma y tuve la grata sorpresa de encontrar el libro I Miracoli Eucaristici nel Mondo, presentado por el cardenal Angelo Comastri, que es el vicario general de su santidad para la Ciudad del Vaticano, donde habla de estos estudios que les vamos a presentar mañana. Con esto solo quiero decirles que esta no es una aventura de unos profesores interesados en hacer este tema. Hacemos los estudios gratuitos, no recibimos pago de la Iglesia, porque nos importa rescatar la naturaleza espiritual. Pero lo que más nos importa es de que el hombre entienda que el Dios del que hablamos no es un fantasma. Cristo es el Hijo vivo de Dios vivo. Acompaña nuestra historia. Sabe que no deberíamos necesitar milagros para creer, pero Él se abaja y te dice, hijo, te has vuelto muy racionalista, quieres pruebas para todo, te la voy a obsequiar. Pero con eso hace algo demasiado extraordinario que a mí me conmueve como investigador. Porque esta cita de Juan 6:51, guárdenla en su corazón, sobre todo si su pensamiento es muy científico, cuando dice, el pan que yo te daré es mi carne y la daré para la vida del mundo.
Pero esta cita, el pan que yo te daré es mi carne, es la prueba de que su palabra se cumple. Y mañana tendrán ustedes todos los detalles de esta investigación. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias al doctor Ricardo, que bueno, ya nos deja motivados y entusiasmados a continuar en todo este simposio que sigue permitiéndonos a todos ampliar este conocimiento y poder sentirnos dichosos por ser invitados siempre a cada Eucaristía. Y bueno, tengo el gusto ahora de presentar esta siguiente conferencia, Razón y Fe. Comentario a la encíclica Fides et Ratio. Lo disertará Monseñor Nicolás Tevenin, que es nuncio apostólico en nuestra querida Guatemala. Él nació en Francia el 5 de junio de 1958, ordenado sacerdote en el 1989. Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 1994 y ha prestado servicio en las siguientes nunciaturas apostólicas de India, República Democrática del Congo, Bélgica, Líbano, Cuba, Bulgaria y en la Secretaría de Estado del Vaticano. Licenciado de Derecho Canónico y además de francés, habla italiano, inglés, alemán y español. El 6 de enero del 2013 recibió la ordenación episcopal de manos del Santo Padre Benedicto XVI en la Basílica Vaticana y el 5 de enero de 2013 fue nombrado nuncio apostólico en Guatemala. Para él el aplauso ahora en esta nueva conferencia. Gracias a Monseñor por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me está dada. Gracias, querido doctor Castañón, y a todos los apóstoles del DIMI. Cuando era adolescente, me recuerdo en la iglesita de mi pueblecito pequeño, una iglesia muy linda, gótica, con bóveda muy linda, mirando durante la misa al último banco. Miraba la bóveda, miraba también los vitrales del 1500, que muy lindos, con toda una catequesis. ¿Y cuántas veces he meditado sobre este momento del Evangelio en el cual Cristo habla, después que los apóstoles están peleándose por quién sería el primero? Cuando Cristo termina diciendo, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y esto a mí me interrogaba muchísimo. Entonces, ¿cuál es la mejor cosa? ¿Ser el primero o ser el último? Así por horas y horas durante la misa no escuchaba mucho el cura, pero bueno. Y al final, girando la cabeza, no sabía el momento, pensé, quizás mejor estar en el medio, así que no me comprometo. Hasta que a poco entendí que era pérdida de tiempo. Típica cosa de adolescente, perdiendo el tiempo, preocupado por la plaza, por el momento más importante, sino no por lo que era lo esencial, que a poco lo fue descubriendo, cuando me di cuenta de que lo importante que Dios me amaba y me daba signos en mi vida. Hasta descubrir, esta vocación no fue una revelación divina extraordinaria, fue solo por momentos que el Señor me hizo comprender cosas y por qué me estaba esperando. Tomé mi tiempo porque no entré al seminario antes de los 25 años y medio. Me pareció hoy importante volver a un texto del inicio de la Biblia, del Génesis, que está lleno de sabiduría divina, de pedagogía divina y de psicología del Señor sobre nosotros. Quisiera releer unos momentos que son tan importantes para comprender todo el tema que vamos a tratar de meditar. Yo no pretendo ser ni filósofo ni teólogo, estudié filosofía y teología, pero quisiera hacerlo ver a través de lo que un pastor percibe tratando de representar, de estar portando a los demás esta cercanía del Señor, esta verdad del Señor, esta certeza que Él nos da. El Señor Dios tomó al hombre
y lo colocó en el jardín de Edén para que lo trabajara y lo guardara. Y el Señor Dios impuso al hombre este mandamiento: de todos los árboles del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Sencillo, el mandamiento de Dios, el inicio, el plan de Dios. El hombre tiene todo. Pasamos poco después. La mujer se fijó en que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista, y que aquel árbol era apetecible para alcanzar sabiduría. Y después el diálogo, la caída. El Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me oculté. Dios le preguntó: ¿quién te ha indicado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. Eso es la pedagogía divina para enseñarnos cómo ha pasado esta dicotomía que aparentemente existe, pero que ahora está ya sanada en la sangre de Cristo. El hecho de que el hombre tenía todo en el paraíso terrestre, todo. Pero el engañador, el diablo, siempre nos engaña con un poquito de verdad y mucha mentira. Caemos en la trampa. Caemos en la trampa primero porque empezamos el diálogo. El diálogo con Dios estaba abierto, no había problema. Podía comunicarse la persona sin dificultad. Tenía todo a su disposición, porque toda la creación está bien, lo hemos escuchado de nuevo durante esta vigilia pascual, todo bien preparado. Y encima de todo, la persona humana. ¿Qué pasa? Que queremos saber más y más. A la vez de escuchar a Dios, a la vez de ver lo que tenemos a nuestro alcance con nuestra inteligencia. El ser humano está encima de todo. Todo está a su disposición, para su bien, para su felicidad, para su entendimiento, para su paz. Empezando el diálogo con Satanás, empezamos en el engaño. Y inmediatamente, como lo hemos escuchado de nuevo, crea la división. División del hombre con sí mismo, que no se siente bien, se siente desnudo, se siente incompleto. División para con la persona más cercana, con las personas más cercanas. Adán, que acusa a su mujer, y inmediatamente así, la mujer que tú me diste, acusa a Dios. Y Eva, que dice, la serpiente, la naturaleza. Todo está dividido. Inmediatamente, con la pretensión de la persona de erigirse más fuerte que Dios, de querer comprender alejándose de Dios. Si vemos bien la historia de esta relación entre fe y razón, se encuentra en el pecado original. Y eso es una fractura, pero no definitiva, es una herida. ¿Y cuándo encuentra esta herida su solución? Porque existe la solución. Existe en el hombre perfecto. Existe en Cristo, que nos une de nuevo y que nos enseña cómo recuperar este aporte recíproco entre la razón y la fe. No hay oposición, hay complementariedad. Hay una complementariedad necesaria que reenvía uno a otro. Y Cristo nos los enseña a través de su persona, pero especialmente cuando Cristo se retira antes de los momentos esenciales, antes de hacer los milagros. Va en la montaña, se retira en la montaña, la cercanía con Dios.
y reza al Padre. Reza porque va a cumplir un momento importante, un milagro, un momento decisivo de su vida. Y después de cumplir el milagro o de dar una enseñanza importante, se retira de nuevo. Eso es Cristo en su humanidad que nos enseña. Las cosas de Dios, como las cosas humanas, tienen que estar siempre en conexión con este Espíritu de Jesús que nos enseña cómo relacionarnos, cómo actuar en la vida. Todo depende, para nosotros creyentes, de nuestra intimidad con Dios. Si yo estoy bien centrado, no me voy a dejar engañar por el demonio que viene a tratar de dividirme. ¿Cuál es el problema mayor que tenemos? Nuestra división interior. La falta de unidad interior que hace que no tengamos unidad con Dios. O más bien, porque no tenemos unidad con Dios, no tenemos unidad interior, no tenemos unidad con los demás, no tenemos unidad con la naturaleza. Hay una orden. El orden empieza con Dios. Estar centrados en Dios. Centrados en Él que nos da toda la posibilidad, con la inteligencia que tenemos, de utilizarla, desarrollarla independientemente de nuestra fe, pero no en contra, iluminándose recíprocamente. Eso es la importancia de este texto inicial para hacernos comprender cómo San Juan Pablo II, cuando escribió esta encíclica hace 20 años, quiso hacernos entender cómo la historia de esta relación entre fe y razón, y al mismo tiempo cómo se pueden ver las cosas del mundo con otra luz. Hay preguntas fundamentales del hombre de todos los tiempos. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la muerte? Son preguntas que a un momento u otro uno se pone, aunque uno a veces lo reenvía al fin de su vida, pero a un momento u otro surge. O porque hay un evento especial que a uno le impacta mucho. Empieza a reflexionar, empieza a recapacitar, como el hijo pródigo, que no tenía una mente muy alta, pero bueno, al menos mi papá me va a dar de comer. Quizás no mi papá, pero al menos puedo comer lo que comen los puercos de mi padre. Esto es recapacitar. ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de esta vida? Todas estas preguntas que a un momento u otro de la vida las personas se ponen. El medio para buscar la realidad es la filosofía, buscar el sentido en las cosas. Queremos saber, porque una vez que conocemos estamos más tranquilos, necesitamos de certeza. Estamos en un mundo en el cual hay tantas incertezas, no sabemos de qué será hecho mañana. La incerteza es algo que a la persona le deja sin paz, le deja sin horizonte. Es muy precaria. Y esta precariedad es donde va a tejer el diablo, donde va a tejer la división. Tenemos y necesitamos de certezas, de ir a fondo y buscar dónde está el sentido de nuestra vida, dónde está la verdad de las cosas, la verdad de la vida. En todas las culturas siempre existe el hecho que el hombre contempla, observa la creación. La observa por varios motivos, pero es el hecho de la observación. No podemos perder esta necesidad de observar, no ser personas preformatadas. ¿Cuántas veces lo somos sin darnos cuenta? Estar abiertos a lo que existe. La filosofía es el camino para conocer verdades fundamentales. Es verdad que en el curso de los siglos ha evolucionado. La filosofía moderna está centrada en el hombre y está bien. Pero el hombre a veces como fin a sí mismo. No el hombre como creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre no es fin a sí mismo. El hombre está orientado hacia la verdad, a
conocer esta verdad para descubrir el sentido de su vida. En la filosofía moderna muchas veces se concentra solo en el conocer para utilizar, para fines secundarios, no en el ser. Y eso es la dificultad que podemos encontrar a veces. Así llegamos a esta concepción muy frecuente. Todas las posiciones son igualmente válidas. Hay que ser tolerantes. Todos son válidas. Todas las religiones se valen. Eso no es una actitud de uno que pertenece a Cristo, que tiene el don de la fe. Eso no lo puede hacer uno hasta científicamente, con la razón. No es todo válido. Es verdad que el Señor ha dispuesto que haya sin día de verdad, algo de verdad, pero no se puede decir todo se vale. Eso no es una actitud de verdad. Es una actitud de un mal concepto de tolerancia. Tolerancia no es decir que todo se vale, es escuchar, tratar de entrar en relación. Pero no es decir todo se vale y minimizar lo que creemos, como decía ahora el doctor Castañón, cuando uno no está orgulloso, convencido de su fe. Existe un conocimiento propio de la razón humana, que es lo que tenemos por ser personas humanas dotadas de inteligencia, voluntad. Existe un conocimiento peculiar de la fe que Dios que se revela en Cristo, en el Antiguo Testamento y totalmente en la persona de Cristo. Dios se comunica a nosotros en el tiempo y en la historia, pero la palabra final es Cristo. No significa que si la revelación está clausurada con la muerte del último apóstol, no sigue explicitándose a nuestra razón, a nuestra fe, porque es la tarea de la iglesia, la tarea de los que tienen que enseñar, que hacer recordar y hacer vivo la palabra de Dios y todo lo que Él ha vivido y vive por nosotros. La palabra final es Cristo, que plenamente nos revela a Dios, se revela al hombre el sentido de su vida. Y para ayudarnos, nos envía el Espíritu Santo. Cuando estaba doctor Castañón explicando eso, el momento de la Eucaristía, la epíclesis, la presencia del Espíritu Santo, las palabras, las mismas palabras de Cristo, y la presencia del sacerdote. Eso es lo que el Señor nos ha dado para entender, para entrar más y más, y utilizar nuestra razón para apoyar a nuestra fe. En Cristo todos, que es cual sea la cultura, los tiempos, los lugares, tienen acceso a la verdad, al Padre. El misterio del Verbo encarnado, el misterio de Cristo, esclarece, aclarece el misterio del hombre. Es en Cristo que podemos descubrir de verdad a qué estamos llamados. Y es en el mismo Cristo que encontramos las respuestas a las preguntas que nos hacemos a menudo. El dolor, el sufrimiento, la muerte, la injusticia. Solo en la cruz de Cristo tienen un sentido. Solo unidos a la cruz de Cristo tienen un sentido. Porque Cristo ha muerto perfectamente inocente. Cristo, persona divina, ha muerto en la cruz. No tiene ningún sentido. Eso es fuera de los conceptos lógicos. Pero eso es la prueba suprema del sentido de la vida. Dar su vida por amor. Es Cristo que nos revela esta naturaleza profunda de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia y nos transmite la vida a través de su muerte. Esta fe, creer que Dios interviene en mi vida, es la respuesta de obediencia a Dios. Es el asentimiento que tenemos, que es una gracia, un don de Dios, a este testimonio divino de Cristo que muere en la cruz y resucita por nosotros. Hay varias reglas de la razón. Primero, el conocimiento no termina nunca de conocer.
no se acaba, no descansa. Siempre queremos conocer más y más. Y eso es necesario para desarrollar siempre la inteligencia, para que esté vivo en nuestro cerebro. Otra regla de la razón: no podemos nunca considerar orgullosamente, eso es mi conquista personal. Nunca. Y la tercera regla es siempre recordarnos de la trascendencia de Dios, del temor de Dios. El contemplar a las criaturas, a la naturaleza, nos eleva hacia el Creador. Decía San Pablo II en su encíclica: el hombre con la razón alcanza la verdad porque, iluminado por la fe, descubre el sentido profundo de cada cosa y así descubre el sentido de su vida, de su existencia. Es importante tener las cosas bien claras porque estamos en un mundo en el cual a veces se absolutiza la naturaleza, los animales. Sí que es importante. Es importante respetar a la naturaleza, cuidar del jardín de Edén que el Señor nos da, cuidar de las criaturas viventes que están, pero no absolutizarlas, porque es siempre el Señor que dispone de todo eso para nosotros. No podemos divinizar. Tenemos que siempre tener, a la luz de la razón, el sentido profundo. Todo esto ha sido restaurado en Cristo. Con su resurrección nos reconcilia con todo lo que está a nuestra disposición. Pero tenemos que ser personas que viven de esta reconciliación con la naturaleza, con las criaturas vivas. Empezando, por supuesto, la reconciliación con el prójimo. Y eso es el sentido de la resurrección de Cristo. En su persona, esta herida profunda que no se puede sanar, se puede sanar. Y ahí es importante que debemos siempre recordarnos que la razón no es fin a sí misma. La razón existe porque nos lleva a la relación con Dios. No podemos ser aislados, razonar solos. El orgullo de la razón que es referencia a sí misma. Somos personas necesariamente en relación. Cada vez que la relación se quiebra, cada vez que la relación hay una herida, no funciona más el contacto, no funciona bien. Y nos aislamos y disminuimos nuestra unidad, porque no somos capaces de dar y por lo tanto de recibir. Es tan importante esta dimensión que hemos visto en el raconto de la caída, la división que crea. A la vez de buscar el apoyo, de dar, de entregarse, buscamos lo que nos divide, contamos lo que es como mío y que no quiero compartir, o como mío que es posesión mía que no quiero, sino para dominar. El hombre se comprende, especialmente en el Antiguo Testamento, se ve muy claramente, el hombre se comprende como una persona en relación con sí mismo, con los demás, con el mundo y sobre todo y ante todo con Dios. Y se ve ya en el Antiguo Testamento como el hombre quiere conocer, quiere ir a fondo. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Lo dice en su encíclica Juan Pablo II, el hombre es un explorador. Quiere ver, quiere conocer. Como lo decía Moisés, que fue a explorar primero la tierra santa. Como los emisarios que se mandan para ver lo que hay, para verificar con la inteligencia, con la razón. El hombre siempre continúa su camino buscando la verdad. Esta capacidad, sí, ha quedado herida, como lo decía, por el pecado original, pero solo herida, no está quebrada. Y esto es el significado del árbol del bien y del mal. Cuando el hombre quiere ponerse excluyendo a Dios. Primera enfermedad de la razón.
Pensar que puede llegar solo a comprender sin Dios el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre se olvida de Dios, cuando se olvida de las gracias de Dios, cuando se olvida de los dones de Dios y que se erige solo. Esto en la historia de la filosofía siempre ha sido el problema. Cuando uno elabora un sistema con buenas intenciones, pero evacuando a Dios. Y siempre caemos en una reducción. Reducción de la persona, reducción de su unidad, división. La encarnación y la redención son los misterios que nos liberan de esta reducción de la libertad que ha ocurrido a través del pecado original. Porque es el gran misterio de la libertad. Dios nos ha creado libres. ¿Qué hacemos con nuestra libertad? ¿Es la libertad de hacer cualquier cosa? Lo que ha pasado. ¿Dejarnos engañar? Dios nos deja esta libertad, pero la verdadera libertad es descubrir el sentido de mi vida, buscar lo que tengo que hacer, comprometerme en seguirlo. ¿Y quién me lo revela? Cristo. Cristo a través de su muerte de cruz. La razón busca la comprensión del misterio. Es Él que es una ayuda para comprender los signos de la revelación. Y la revelación empuja a la razón a ampliar constantemente el campo del propio saber. La revelación no limita a la razón, como lo decían unos. La empuja a ir más allá. Hay un punto de encuentro entre el conocimiento de fe y el conocimiento de razón. Y en el Antiguo Testamento lo vemos muy bien en los libros sapienciales, Proverbios, Eclesiastes, que nos dan una gran sabiduría que también se encuentran en otras civilizaciones. Y lo que podemos descubrir en estos libros sapienciales del Antiguo Testamento, preparando de nuevo la venida de Cristo, es esta unidad entre el conocimiento de la razón y el conocimiento de la fe. Y buscar esta unidad interior con el creado. Hay un momento que dice Juan Pablo II, yo quiero citar este momento que es muy importante. La fe acudiza la mirada interior, abriendo la mente para que descubra en el sucederse de los acontecimientos la presencia operativa de la providencia. Escrutar las cosas de Dios es la máxima expresión de la libertad con la cual nos ha creado. Dios nos ha dado la razón, no para que nos quedamos así. Tengan la fe y basta. No. Dios nos ha dado la razón para ir más allá, para comprender, para poder entrar más en el misterio. Y, cosa importante, entrar más en diálogo con los que no creen, por los que no han vivido totalmente su fe. Y nosotros somos de los que nunca han vivido totalmente su fe. Hemos tenido experiencias, pero la profundidad total de este don de Dios que no para. En lo más profundo de nuestro corazón está este deseo, esta nostalgia de Dios. Lo decimos y lo hemos escuchado el Viernes Santo, a la oración universal, cuando se reza por los que no creen en Dios, para que se abren al misterio, se abren a la verdad. El saber no puede ser un fin a sí mismo, como en unas filosofías más modernas es lo que pasa. Lo importante es discernir la verdad de la falsedad, para saber lo que tenemos que hacer, saber quiénes somos, cuál es nuestro destino, cuál es el sentido de nuestra vida, que se traduce por buscar esta verdad que es el bien, que es Dios, y hacerlo. Y así adquirir lo que es en el corazón de los hombres el deseo profundo de la felicidad, de la paz interior. La verdad es la que nos permite luchar contra
estas dificultades de la vida, la duda, la incertidumbre, la mentira. Y eso nos ayude a penetrar más en el sentido de nuestra vida cuando el Señor nos ilumina sobre estos momentos tan importantes. Es importante, lo decía antes, que nuestra razón no sea afín a sí misma, no sea aislada, sea siempre en relación, que sea una relación de confianza, de fidelidad. No es nuestra fe cristiana un sistema, una ideología. Es creer en una persona que interviene en nuestra vida. Y esta persona nos ha dado la capacidad intelectual, con la razón, de descubrirla. Y este don de la fe y el don de la razón no se oponen, se unen, se iluminan, cada uno en su ámbito. Eso es lo que nos lleva a comprender mejor la relación entre la fe y la razón. Cuando los primeros cristianos se enfrentaron al mundo pagano, que no conocía, que no tenía esta experiencia íntima como el pueblo hebraico, tuvieron que ver, y fue toda la historia de San Pablo cuando fue a Atenas, comprender lo que había en estas culturas paganas y tratar de sacar las parcelas de verdad, lo que preparaba a acoger al único Salvador. Cuando se dio cuenta de este altar al Dios ignoto, trató de empezar, y como exactamente lo que pasa, doctor. Cuando las personas no quieren entrar, no nos hablarás otra vez de estos temas, no es nuevo. Ya San Pablo lo pudo experimentar. Ya, bueno, con estas boberías puedas, vete, que está bien, te hemos escuchado. Lo que es importante es que cuando los padres de la iglesia empezaron estudiando, viviendo de esta cultura pagana para tratar de sacar lo mejor, trataron de eliminar de estas religiones paganas todo lo que era mito, que eran cosas un poco de prácticas, no diré de brujería, pero cosas raras, para llegarle a que poco a poco, por la razón y con el don de la fe, llegaran a ser cristianos. Había un riesgo que inmediatamente llegó en los primeros siglos de la iglesia, cuando estos paganos convertidos, que eran gente culta, intelectual, empezó a pensar que era solo una cuestión de conocimiento intelectual, la gnosis. Entonces reservó lo que pensaba ser la fe a los más inteligentes, a una élite que solo eran los superiores que podían comprender. Eso es un gran riesgo, que la iglesia, por supuesto, ha condenado, porque va en contra del derecho universal de acceso a la verdad. Es un tipo de elitismo que existe. Las corrientes masónicas que resurgieron, especialmente nueva forma de gnosis a partir de hace 300 años, impulsaban esta idea. Nosotros somos la élite, somos los que entienden mejor, sabemos mejor lo que es mejor para los hombres y lo estamos preparando. La gente no es capaz de entender, lo hacemos nosotros. Eso no es cristiano. Es uno de los motivos por los cuales la masonería no está aceptada, porque rechaza este derecho universal a la posibilidad de conocer la verdad. Rechaza el acceso a la verdad que el Señor nos ofrece. Es muy grave porque es una cosa que existe en nuestros tiempos. En una parte de la globalización está esta mentalidad. Nosotros vamos a organizar un mundo porque nosotros sabemos. Nosotros tenemos el conocimiento. Ustedes, bueno, le vamos a divertir, dar un poco de comida, un poco de juguetes, pero nosotros sabemos. Eso es el orgullo humano, la razón que elimina totalmente a Dios, porque se erige en sí misma como una torre absoluta que evacúa a Dios, de hecho. Hace que el hombre se vuelva un esclavo, porque no puede acceder a esta verdad. La verdad es lo que le presentan, no es objetivamente la posibilidad que el hombre tiene con su razón de buscar cuál es la voluntad de Dios, de buscar cuál es lo que Dios nos ofrece.
y ver que la revelación, la fe, coincide perfectamente con lo que nuestra inteligencia descubre a poco. Existe de hecho este drama de la separación entre fe y razón. Nace después de que casi más de 1000 años, cuando los padres de la Iglesia habían logrado integrar unos elementos de los paganos para cristianizarlos, para ver lo que Dios había diseminado, como en otras religiones, parcelas de verdad para que se abrieran sus corazones, su razón, a la revelación. Al momento del Bajo Medioevo empieza una corriente que va creciendo hasta la Revolución Francesa y sobre todo estos últimos 200 años. Un momento en el cual, que empezó, como decía el doctor en la Sorbona, uno quería evacuar a Dios, la razón, como fin a sí misma. Pero una cosa importante, que nos ayuda mucho, especialmente con el nacimiento del racionalismo con Cartesio, que hay una gran confusión en nuestros espíritus entre lo que es razonable y lo que es racional. Porque hay muchas cosas que sí son racionales, pero todo, en particular, todo el ámbito de la fe, de la revelación, es razonable, pero no es racional. No se puede explicar todo con la razón, pero no va contra la razón. Eso es muy importante porque tenemos una gran confusión. Cuando la gente nos dice, eso no puede ser, no es racional, pues sea que no lo sea. Porque la racionalidad es la pretensión de explicar absolutamente todo, también el ámbito de la fe, con razón. Y eso no puede ser. Porque hay ámbitos que son más allá de la razón humana. Es muy importante cuando hablamos con gente que se dice defender la razón y dice que la fe se opone a la razón, que sepamos bien distinguir. El racionalismo pretende explicar todo, dar una razón de todo, no se pone límites. Ser razonables significa vivir según la razón, pero razón que puede ser iluminada, que debe ser iluminada por la revelación. No hay una separación. ¿Y a dónde puedes llegar? Al máximo. Que uno diga, hasta acá puedo explicar, pero después no sé. Pero lo que ha pasado con muchas filosofías que han dicho, ya, es así y no hay explicación más. O vamos a descubrir. Este deseo siempre de la razón humana es el orgullo que quiere hacer abstracción de la presencia de Dios, de la revelación de Dios, se quiere instaurarse como la máxima decidora, persona que decide, la ente que decide todo. Y no es así. Ser razonable es vivir de la naturaleza que Dios nos ha dado. Miren cómo muchas veces han criticado estas filosofías, especialmente el positivismo y otros, diciendo, miren, cuando uno lee la Biblia, es evidente que esos son inventos, son mitos. Un ejemplo concreto que me ha llamado la atención hace pocos años. Cuando leemos, lo hemos leído hace poco, la semana pasada, cuando los hebreos salen de Egipto y van a la Tierra Santa, huyendo de los egipcios, está el hecho de que pasan el Mar Rojo a pie seco. Eso es un invento, es un mito. Bueno, ¿qué hemos visto hace unos años? Los famosos tsunamis. El mar que se retira por un tiempo y que vuelve. Es muy probable, y recientemente, hace pocas semanas, se ha descubierto el Mar Rojo también muchísimos artefactos de carros armados, de cosas de la época. Eso fue hace unas pocas semanas. Y fue publicado, pero no se ha dicho mucho. Entonces sí, es un hecho histórico. Pero ¿cuál es la cosa extraordinaria? Físicamente,
puede ocurrir, y lo hemos visto con los tsunamis, que el mar se puede retirar y volver. La cosa extraordinaria es que precisamente ha ocurrido al momento justo. Eso es el milagro. Pero eso no es racional, es razonable. El Señor, que es el dueño de todo, sí ha podido provocar. Entonces uno que no tiene la fe no lo reconoce. Pero nosotros sabemos en la fe que el Señor ha querido que esta cosa natural, que no va contra su orden, ocurriera para que los hebreos pasaran a pie seco el Mar Rojo, salvos, y que volvieran. El milagro consiste en el hecho de que precisamente en este momento ocurrió. Es siempre el dedo de Dios. Eso es el puente que hay entre fe y razón. En la fe yo sé que es verdad, que Dios ha intervenido en la historia del pueblo hebraico como interviene en nuestra vida. Eso es creer en Dios. La razón me dice, y ahora es un nuevo paso adelante, que es verdad que eso pasa. Puede pasar. El milagro consiste en el hecho de que precisamente el momento justo. Eso es para nosotros una ocasión como cristianos, como católicos, de ver la realidad de la acción de Dios, que no va en contra de la autonomía de la razón, pero que la eleva a algo más, que con todo lo que hemos podido descubrir ahora, estudiar, nos ayuda a comprender el plan de Dios. De hecho, lo que han hecho estas filosofías es separar siempre la unidad profunda que existe en nosotros, tratando de dividir, como estas filosofías que buscaban únicamente un aspecto, como desarrollar el poder o el placer. Eso no es algo que unifica. Utilizan unas filosofías, pensamos, las grandes filosofías que hemos conocido, el marxismo, basado en la lucha de clase, en la idea que las religiones son solo una expresión de lucha de poder. O los freudianos que veían la persona, sobre todo como un ser, no solo sexuado, sino diría casi genital. Hay descubrimiento importante, no hay que negarlo. Pero reducir la persona a uno de sus aspectos hace que la persona no es libre, hace que la persona está como predeterminada, hace que la persona no abre su vida a todos los aspectos, todas las posibilidades que le están ofrecidas por el Señor. Así es que es importante cuando vemos todo lo que actualmente se dice, estas filosofías que dicen, lo importante que tengas placer, que lo que haces te dé gusto. ¿Y a dónde vamos? Porque nunca termina. Y eso es una deformación de la razón. La razón busca siempre la verdad íntima, la verdad última. Hay que iluminarla, hay que hacerla crecer a través de lo que estudiamos. Por eso es muy importante que seguimos siempre estudiando, que hagamos funcionar nuestra inteligencia, no aceptar siempre las corrientes dominantes. Que estamos en un mundo en el cual lo que cuenta es lo que dice la mayoría. La verdad no es una democracia. La verdad es una revelación de Dios, pero es también algo que viene por la gimnástica, por el trabajo de la inteligencia. Siempre tenemos que verificar y buscar. Buscar siempre. Y la revelación, la fe nos ilumina, nos apoya, nos ayuda. No podemos ser personas incondicionales de nadie. El gran riesgo que hemos visto en la historia de la humanidad, cuando las personas siguen absolutamente unas ideas, otras personas incondicionalmente. Somos nosotros incondicional de una sola persona, del Señor. Esta incondicionalidad porque nunca defrauda. Él nos responde a todas las preguntas que tenemos. Hay gente que busca, es muy de moda ahora, bueno, en la civilización oriental especialmente, digamos en el hinduismo, en el budismo, la idea de la felicidad. Hay gente que dice a menudo, es tan lindo esto de la reencarnación.
hay un muy mal conocimiento primero de lo que es el hinduismo realmente. Porque hay que saber que en el hinduismo hay una variedad infinita de conceptos, desde el monoteísmo como el nuestro, hasta el ateísmo, que es la finflor del hinduismo. Y hay que saber que aunque uno llega al mejor paraíso, recae después, se empieza de nuevo el ciclo. No hay un paraíso real, es algo provisorio. Hay un concepto, es muy importante también estar bien claros en las ideas. A veces hay hasta teólogos católicos que utilizan conceptos de otras religiones. Es muy peligroso. Me recuerdo cuando estaba en la India, todo el tema que teníamos, que era muy importante, estudiar unas revistas que se decían teológicas, lo eran si uno quiere, sí, pero utilizaban términos hindúes para definir cosas. Y el término que utilizaban, pretendían utilizarlo en el sentido nuestro, como cristianos, pero al final, a través de los términos, iban haciendo deslizar el contenido. Un término importante en hinduismo es el término de la non-dualidad. Nosotros lo decimos como cristianos, en el lenguaje místico. Yo estoy uno con Dios, estoy fundido en Dios. Eso lo decían los místicos. Me siento uno con Dios. Pero eso es lenguaje místico, no es lenguaje teológico, no es lenguaje absolutamente de la razón. Porque en el hinduismo utilizan un término que dice la advaita, la non-dualidad, que para nosotros es un concepto que se llama claramente el monismo, es decir, que esa es la finflor del hinduismo. El otro que tú estás adorando eres tú mismo. Es el ateísmo profundo del hinduismo. No hay dualidad, no hay una relación con Dios. Por eso la gente que, con mucha buena fe, piensa descubrir la solución de estas grandes preguntas en otras religiones, especialmente las religiones orientales, no va a fondo. Y por eso no podemos utilizar estos conceptos, porque engañan a la gente. Nosotros sabemos que por revelación y por la experiencia que tenemos, estamos en contacto con una persona que nos quiere, que nos manifiesta, que se revela a nosotros por la revelación en Cristo y que nos permite con la inteligencia de llegar a comprender mejor el mundo y el sentido del mundo que tenemos. Es muy importante también en nuestro mundo saber las cosas en clave de unidad profunda, no en clave de oposición permanente. Es la reacción contraria al racionalismo, el fideísmo. La gente que, así me dice mi fe, no me importa, no quiero saber. Eso lleva a comportamientos que necesitan de mucha conversión, porque no es porque hago prácticas religiosas que voy a convencer, que voy a ser un evangelizador, que soy una persona que vive según mi inteligencia. Hago como si mi razón fuese un obstáculo a mi fe, y no es así. Mi razón me ayuda a comprender más mi fe. Mi razón no puede oponerse a mi fe. Si yo la evacúo, no estoy bien. Si tengo dudas, tengo que ir y ver por qué tengo estas dudas. Tengo que hablar, tengo que formarme. Miren que muchas veces también hay gente alejada de la fe católica, de la fe cristiana, y que no encuentra en nosotros personas capaces de responderles. ¿Por qué no nos ponemos el problema? Bueno, no digo que todos tenemos que ser personas que se pongan problemas filosóficos, pero sí, ser capaz a veces decir, y lo creo esto, pero ¿por qué practico eso? ¿Qué significado tiene este acto litúrgico? Hay que formarnos mejor, eso es fundamental, porque si no, nos limitamos, y eso es un error de nuestro mundo, a lo que yo percibo, a la afectividad, a las sensaciones. Es verdad que por mucho tiempo hemos evacuado demasiado a todo lo que es la afectividad. Lo recordaba el doctor. ¿Cuántas personas se sienten mal porque no sienten algo de afecto, un gesto, un reconocimiento?
cuidados. Existen las necesidades afectivas justas y están las exageradas. En un mundo en el cual se ha evacuado demasiado a la afectividad, se ha vuelto el otro exceso, que todo es afectividad. Me siento, no me siento. Eso dice mucho en italiano, no me siento. Pero eso es otra cosa. No es porque lo percibo, me siento bien, me siento mal. La verdad que busca la razón va más allá del sentimiento del momento, del cómo yo me siento, cómo percibo. Recordámonos, la razón busca la verdad. Y para buscar la verdad, estar en la verdad, tenemos que estar fieles. La fidelidad es la condición esencial. El sentimiento fugaz es por necesidad. Es necesariamente algo fugaz, algo que no dura. Tenemos que profundizar más. No poder pensar que las relaciones humanas no son posibles, porque depende de lo que percibo. ¿Por qué hay tantos fracasos matrimoniales? ¿Por qué hay tantos fracasos también? Tantos, no tantos, pero hay fracasos en las vocaciones a veces o malestar. Porque queremos percibir, queremos sentir algo. Miramos a Cristo en el huerto de los olivos, en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si este cáliz puede pasar lejos de mí, pero que se haga tu voluntad. Esto es donde entra el puente entre la razón, que nos dice, yo no puedo más, no siento, no veo, no tengo éxito, y la fe, que ilumina mi razón, que me dice, pero tú crees, tú sabes que Dios interviene en tu vida. Tú sabes que Dios no te va a dejar solo. Es muy importante ir más allá de las sensaciones, de las experiencias, en la que tiene la primicia lo efímero. Unas cosas esenciales para nosotros es que la razón, si está privada de la aportación de la revelación, tiene el peligro de perder de vista su meta final. Y la fe privada de la razón ha subrayado el sentimiento y la experiencia y no ha llegado a algo profundo. Hay que profundizar nuestra fe, que vivirla más intensamente, no solo porque me gusta, no solo porque me siento bien, sino porque yo veo que ahí está la verdad y que quiero transmitir algo, no tenerlo por mí mismo. Mi fe necesariamente es algo que se transmite. Él lo recordaba bien, doctor Castañón, antes. Si como padres no tenemos como primer objetivo, como católicos, de transmitir nuestra fe, transmitir lo que tenemos del más precioso, ¿qué es lo más importante? ¿El éxito humano? ¿O que la persona tenga en el corazón que el Señor lo ama y que el Señor lo va a apoyar, el Señor lo perdona? La verdad es una. La verdad es Cristo. Y en Él encontramos la solución de todas las dificultades que tenemos. No podemos apoyarnos a tantas cosas que nos pueden ayudar. Pero no podemos nunca excluir a Dios. Estamos en un mundo en el cual vivimos lo contrario de lo que la Iglesia nos ha enseñado por siglos. El momento en el cual estamos intransigentes, durísimos con el pecador. Este es el culpable, este es el culpable, este hay que ponerlo en la cárcel, este es muy fácil. Pero al mismo tiempo, una época en la cual en el mundo entero estamos muy flojos para con el pecado. Bueno, no es tan grave. Todos los hacen, es normal. Las 3 etapas del desvío del pensamiento, no es tan grave. Todos los hacen, es normal, hay que cambiar la ley. Y así, la flojera que tenemos, que no hagamos funcionar nuestra razón, perdimos el rumbo y además totalmente dejamos por el lado nuestra fe como si fuese algo distinto. ¿Cuál es el problema del hombre moderno, del hombre creyente? Cuando opera en su vida una dicotomía entre lo que creo, lo que pues digo y lo que hago concretamente.
Esta falta de unidad interior es la que nos arruina, es la que nos hace siempre más infelices, es la que no nos deja en paz. Busquemos esta unidad interior que el Señor nos da, consciente de nuestros límites, y redescubrimos la importancia de distinguir bien entre el bien y el mal. Buscar la verdad porque me va a ayudar a crecer. Buscar la verdad porque me va a ayudar a ser una persona que sepa dónde estoy en la gracia de Dios y dónde no lo estoy. Así que la capacidad intelectual, la capacidad de la razón que tenemos va a ser siempre más desarrollada y al servicio de mi fe. Seamos personas que busquen el corazón del Señor, que sepan transmitir lo que han recibido de esta misericordia de Dios. Encuentro entre mi miseria y el corazón del Señor, perdón de Dios, que me da las indicaciones por mi razón y por mi fe de a dónde tengo que caminar para rectificar lo que hay que rectificar. No juzgar a los demás, es lo que dice siempre Papa Francisco. ¿Cuál es el problema del mundo actual? Acusando a las personas y al final con una indulgencia total para con el pecado. Eso es el problema. Seamos claros, pecado es pecado. No podemos decir que porque lo hacen mucho está bien. Y solo así podemos ser perdonados, cuando lo dice San Pablo. Si yo digo que no soy pecador, soy un mentiroso. Entonces la resurrección de Cristo no me sirve. Si de lo contrario reconozco que soy pecador, que soy pequeño, que no soy tan capaz, pero que Dios me da una confianza enorme. Y confía en mí, no a pesar de mis pecados, pero por mis pecados perdonados, confía en mí Dios, y me apoya, y me empuja. Eso es lo que tenemos que ver en nuestras vidas. Y por eso, como lo decía al inicio, la importancia de estar cerca de Dios en la oración. No podemos utilizar bien nuestra inteligencia, nuestra razón. No podemos combinar bien este aporte recíproco de la fe y de la razón si no estemos en la intimidad de Dios. Si no buscamos desarrollar lo que Él ha puesto en nuestro corazón, la capacidad de amar, la capacidad de adorar, la capacidad de transmitir. Pocos somos designados por privilegio a vivir y a transmitir nuestra fe. Y así, como lo decía San Pío X, que tenía eso como divisa episcopal, instaurar omnia en Cristo, restaurar todo en Cristo, en todo lo que hacemos, verlo como la cosa más importante. Me gusta terminar por las personas casadas con una cosa tan linda que me impactó mucho, que fue la última beatificación hecha por Papa Juan Pablo II, la beatificación del beato emperador Carlos de Austria. Y la fiesta litúrgica se celebra el 21 de octubre, que corresponde a su boda con la emperatricita. ¿Y qué le dijo? ¿Qué se dijeron los dos? Ahora nos vamos a ayudar recíprocamente a ser santos. Muchas gracias. Muy amable, al señor Nuncio agradecemos su conferencia. Les invitamos, aunque nuestra butaca está cómoda, que nos pongamos un poquito de pie. Tal vez nos podemos estirar un poquito. Las edecanes van a pasar y edecanes a pasarnos una hojita donde usted puede anotar si tiene alguna consulta, alguna pregunta para realizarla cualquiera de nuestros conferencistas. Sears es refrigeración. De 2 puertas, de 3, de 1, blancas con ice maker, grandes, pequeñas, con mucho espacio, de todas las principales marcas internacionales.